Bueno, doctor, para empezar, ¿qué es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y cómo puedo saber si lo tengo? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno que se manifiesta muchas veces ya en las edades más tempranas, pero fundamentalmente se acaba detectando en los momentos en que niños que empiezan a tener una mayor complejidad en sus estudios, donde ya no es suficiente con atender en clase, sino que empiezan a necesitar hacer deberes por su cuenta, estudiar en casa, empiezan a tener una bajada clara de los rendimientos escolares. Muchas veces acompañados de problemas de comportamiento, donde son niños o niñas pues castigados porque hablan, porque interrumpen, porque no paran quietos, y con el resultado final de que muchas veces se produce un fracaso escolar o una disminución de los rendimientos que serían esperables por sus capacidades intelectuales. Nos encontramos, pues, en muchos casos, con personas que tienen claramente una inteligencia incluso por encima de la media, que no han desarrollado sus resultados a nivel académico, que no han conseguido trabajos de nivel y que muchas veces están teniendo dificultades en sus relaciones porque hay todo este cuadro que en realidad comprende tres manifestaciones habituales que pueden coexistir entre ellas o pueden aparecer por separado, que es algo que dificulta el diagnóstico. Por un lado tenemos lo que llamamos un déficit de atención, que se caracteriza por los problemas de concentración, por la capacidad en planificar tareas, por la distractibilidad fácil, es decir, una persona intenta hacer una actividad que requiere el poner atención y cualquier estímulo irrelevante, una mosca que pasa, hacen que esa persona se despiste, salte a otro tema, deje las cosas a medias. Muchas veces también pues hay elementos como el perder las herramientas de trabajo o perder los documentos o los libros que uno necesita para hacer una tarea, tener pues esa posibilidad de que todas las cosas que se podrían hacer de una manera más sencilla se hagan de una forma complicada precisamente porque no están bien planificadas. El segundo elemento que puede coexistir, pero puede aparecer por separado también, es la hiperactividad, que es esa sensación de estar en movimiento perpetuo, de necesitar estar haciendo siempre alguna cosa, la dificultad de quedarse quieto, la dificultad de esperar una cola, la dificultad para hacer cosas de una manera ordenada y muchas veces con ese componente de no poder parar quieto. Es evidente que a veces en una consulta nos encontramos personas que mientras están hablando con nosotros, pues están moviendo un pie, moviendo las manos, revolviéndose en la silla, porque hay una dificultad para parar esa inquietud motora. Acostumbran a ser personas con un interés especial por hacer actividades deportivas, acostumbran a ser gente que cuando va al gimnasio lo da todo, que van a correr, que van en bicicleta, que van a jugar a pádel, que están continuamente haciendo cosas y muchas veces no haciéndolas demasiado bien. O sea, precisamente porque hay esa dificultad de planificar, porque hay esa dificultad por prever lo que uno va a necesitar, pues las cosas se hacen con esa ineficacia. Y también suele pasar en las personas hiperactivas que hablan muchísimo, que interrumpen, que muchas veces se les llama la atención porque están hablando de un tema y saltan a otro. Acostumbran a comer muy rápido, también es un síntoma que podemos valorar objetivamente, gente que come en 3 minutos y se levanta de la mesa porque ya no soporta este rato de espera mientras los demás acaban de comer, que tienen un historial a veces de accidentes, de batacazos, de lesiones por el hecho de haber estado haciendo ejercicio o de haber estado subiéndose a un árbol, de haber estado haciendo cosas porque no saben parar quietos. Hay una cuestión que a algunos de mis pacientes les hace mucha gracia porque es una pregunta que hacemos en las entrevistas.
que es preguntar, sobre todo a los chicos, si tiran de la cadena antes de haber acabado de hacer pipí. Muchas veces esa impulsividad hace que esa persona, mientras está meando, ya apriete el botón de la cisterna sin poder parar, y esto es muchas veces un dato sorprendente, porque cuando se lo preguntas no habían reparado en ello. El tercer elemento que es importante es el tema de la impulsividad. También influye el que existen esos comportamientos descontrolados, esa necesidad de respuesta rápida, ese tocar las cosas cuando te están explicando las instrucciones, tú ya estás apretando el botón, etcétera, etcétera, que serían también síntomas habituales en un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y tened en cuenta que os decía antes que pueden coexistir o pueden aparecer por separado, y es muy habitual que personas que aparentemente son muy calmadas puedan tener un déficit de atención porque no son capaces de concentrarse, pero no tienen el componente de la hiperactividad motora. Personas muy hiperactivas pueden tener una capacidad de concentrarse normal, y a veces encontramos personas que no paran quietas, que son muy deportistas, que hacen 50.000 actividades, pero también son capaces de concentrarse en estudiar o en temas de trabajo que para otros serían muy pesados, muy aburridos. Por tanto, a veces esto da una mayor complejidad a la hora de hacer un diagnóstico, porque a los que tienen déficit de atención pero no son hiperactivos se les califica como gente a las que no les gusta estudiar o que no tienen capacidades, o a la persona que es solamente hiperactiva se la considera pues que no sabe estar quieta, que es una persona que molesta, etcétera, cuando en realidad lo que está produciéndose es esa dificultad para controlar los movimientos. Y es muy importante tenerlo en cuenta por dos factores esenciales. Uno es la posibilidad de evitar un fracaso escolar, porque con los medicamentos adecuados, con el tratamiento que funciona, muchas veces se evitan ese fracaso a nivel de estudios, y personas que dejarían los estudios en estadios donde podrían haber seguido estudiando se dan cuenta que a posteriori que ha sido por culpa de ese déficit de atención, y como también como elemento preventivo ante la utilización de drogas estimulantes tipo la cocaína o tipo el speed o las anfetaminas. ¿Hay alguna relación entre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y el consumo de drogas? Una de las condiciones que tienen los trastornos por déficit de atención es el hecho de que responden de forma paradójica a las drogas estimulantes. Es decir, que esas drogas estimulantes que a los demás los ponen como una moto, a la persona que es hiperactiva les tranquiliza. Y muchas veces encontramos en la anamnesis, en la exploración clínica del caso, el que hay personas que toman cocaína y se van a dormir tranquilamente, cuando otros no pueden conciliar el sueño, no pueden parar sus movimientos, están absolutamente inquietos, y en cambio la persona que es o que tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que llamamos un TDAH, serían esas personas que responden de esa forma extraña, de esa forma contraria a la esperada, teniendo una relajación en el uso de esas sustancias, lo que provoca un mayor riesgo de que las sigan tomando, porque los efectos negativos a ellos no se les producen. Por tanto, ejercen un efecto esas drogas estimulantes como de automedicación, evidentemente mal hecha, pero que hacen que esa persona pues, se sienta más brillante, se sienta más capaz, se centre más cuando ha tomado este tipo de sustancias. Y por el contrario, también es importante comentar ese efecto paradójico, esa respuesta distinta a la habitual en los TDAH, porque son personas que responden justo al revés cuando toman medicamentos que se indicarían para la ansiedad, para la relajación, etcétera, etcétera. Esos medicamentos depresores les producen un efecto excitatorio, con lo cual lo que parecería una indicación es precisamente una contraindicación, porque esas medicaciones tranquilizantes les van a suponer ponerse peor. Y esto hay que saberlo de cara a un tratamiento. ¿El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es crónico o se puede curar? El TDAH es una situación que empieza en la mayoría de los casos en la infancia o en la primera juventud
y que se mantiene durante el resto de la vida. Lo que pasa es que, como muchos otros trastornos, puede permitir una adaptación en el que la persona que no es consciente de sus dificultades acaba encontrando maneras de manejar, de hacer más suaves esos síntomas que se podrían haber identificado y tratado eficazmente. Por ejemplo, es muy habitual que personas que sean hiperactivas hagan muchísimo ejercicio físico, que es una manera de disipar ese exceso de energía. Por tanto, hay que sospechar en alguien que no para quieto el hecho de que pueda tener ese trastorno. Yo tengo un familiar cercano con el que no puedes estar tranquilo si vas con él a la playa, porque no lo he visto nunca 3 minutos tirado en una toalla, porque necesita estar haciendo 50.000 cosas, ¿no? Y te está pidiendo todo el rato ir a jugar a palas, ir a nadar hasta las boyas, ir a pescar mejillones, ir en kayak, porque tiene una dificultad para estar quieto, y siempre está pues requiriendo o pidiendo el poder hacer actividades, porque si no se aburre. Esta persona, que no es consciente de su hiperactividad, porque además no tiene el componente de trastorno de déficit de atención, pues seguramente sublima estas dificultades con la cuestión de hacer muchísimo ejercicio. Va 4 veces a la semana al gimnasio, va en bicicleta, los fines de semana juega al pádel, está continuamente en movimiento, porque es una forma de disminuir la tensión que significa esa hiperactividad. Me gustaría hacerte otra pregunta que a menudo genera controversia, y es si se recomienda tomar medicamentos para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Gente que ya tenía síntomas en la infancia los puede seguir teniendo en la edad adulta, y de hecho en el diagnóstico siempre se pasan test que intenten descubrir esos síntomas que ya se producían pues en los primeros años, en la preadolescencia, y que se mantienen en personas adultas. Y hemos llegado a ver casos de personas con 60 y tantos años que nunca habían sido diagnosticadas y que encuentran una mejora evidente de sus malestares en el momento en que se las medica, incluso a esas edades. Y es curioso porque en la definición de ese trastorno durante años se consideró que era solamente una cosa típica en niños y que desaparecía en los adultos, cuando hoy día sabemos de forma clarísima de que hay muchos adultos que mantienen esa sintomatología que ya aparecía en la infancia. Incluso es curioso que en los prospectos de algunos medicamentos de los que utilizamos para tratar estas historias aparece la contraindicación para que lo tomen los adultos, pero esto es solamente una cuestión de marketing, o es una cuestión de revisión de esa información, porque hoy en día tenemos la evidencia clínica de que personas que han sufrido durante años las consecuencias del déficit de atención y de la hiperactividad mejoran de una manera clara cuando se les da estos medicamentos. De hecho, muchos casos de personas que han tenido problemas con drogas tienen el antecedente no conocido de haber sido personas con TDAH. Y respecto a cuánto tiempo hay que tomar esa medicación, tenemos la evidencia de que hay muchas personas que toman esos medicamentos de una forma continuada porque le encuentran un evidente beneficio. Es parecido pues lo que se hace cuando una persona tiene que llevar gafas, pues bueno, si se las tiene que poner y mejora su visión con las gafas, pues se las va a poner. O un diabético que necesita insulina, pues va a entender que ese tomar insulina le beneficia. Por tanto, todavía no tenemos estudios de largo recorrido sobre esos tratamientos que no hace tantos años que están en marcha, porque estamos hablando de un trastorno que se define pues hace 15 o 20 años solamente. Antes el niño que tenía problemas en la escuela era un niño al que no le gustaba estudiar o que no servía, o el que tenía un mal comportamiento era un gamberro. Esto que hoy en día sabemos que en muchos casos tiene que ver con el déficit de atención y con la hiperactividad, se está tratando de manera efectiva y tenemos casos de pacientes que llevan 10, 15 años tomando esa medicación con una mejora evidente de los síntomas, con una mejora de la calidad de vida. Por tanto, además, cuando se plantea el dejar esa medicación,
pues muchas veces reaparecen esas dificultades. Y de hecho es gracioso ver como si un paciente, cuando un paciente te pregunta si se ha tomado o no la medicación, para los que están a su alrededor es evidente si lo ha hecho o no, porque cuando no se la ha tomado interrumpe, cuando no se la ha tomado no para quieto, cuando no se la ha tomado no es capaz de concentrarse. Y curiosamente esos medicamentos que utilizamos en la actualidad, que son medicamentos, normalmente medicamentos retard, que permiten una liberación de esa medicación efectiva de una manera progresiva durante todo el día, permiten de una manera clara esa mejora y ese mejor rendimiento. Por tanto, si funcionan y van bien, es mejor seguirlos tomando, pero también es evidente que son medicaciones que podemos comprobar si son eficaces ya casi desde el primer día en que la persona lo está tomando. O sea, una vez se han hecho las pruebas, los test que marcan la probabilidad de padecer ese trastorno, se hace la prueba con la dosis mínima de esos medicamentos estimulantes que son efectivos para el TDAH. Por último, doctor, recuerdo que en ocasiones anteriores has hablado de que cuando una persona prueba los medicamentos para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, a partir de ahí se pueden sacar pistas bastante relevantes en relación a si esa persona puede tener ese trastorno o no. ¿Podrías explicarlo? El mismo día, ante la primera toma de ese medicamento, nos podemos encontrar con tres resultados, que indicarían si se es o no se es TDAH. Lo que marcaría el que uno no lo es que tomando esa medicación que en los pacientes TDAH tranquiliza, que es un medicamento estimulante, se produjese el efecto normal, que es que ese estimulante te dispara. Entonces, eso significaría que a pesar de que en los test se marca una probabilidad, una posibilidad de serlo, uno no es realmente un TDAH. Pero las otras dos posibilidades marcan o confirman ese diagnóstico, que es o el que el paciente no note nada, que significa que la dosis es insuficiente y que no ha notado nada porque lo es, pero que la dosis no es la adecuada, porque si no lo hubiese sido, se hubiese disparado, se hubiese encontrado mal. Y el tercer resultado que confirma ese diagnóstico es que se note una mejora evidente, haya una sensación de mayor concentración, de mayor capacidad, de reducir esa impulsividad y ese descontrol motor, porque esto significa que ya desde esa primera dosis se nota esa historia.